Bienvenidos a esta nueva entrega. En este video les presento una de las primeras plazas caraqueñas y muy conocida del oeste de la ciudad, ubicada en la esquina de Luzón, Avenida San Martín, Parroquia San Juan del municipio Libertador. Estoy encantado de compartir esta nueva experiencia con ustedes. Espero que lo disfruten. Antes de comenzar, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, suscríbete ahora mismo, dale me gusta, comenta, comparte y activa las notificaciones para recibir contenido fresco y exclusivo cada semana. Es completamente gratis. No te arrepentirás. Ahora sí, vamos al video. Es una de las plazas más antiguas de Caracas. Data de 1776. Su primer nombre fue Plaza del León, porque allí existía una fuente adornada con el león del escudo de armas de Caracas. En 1785 unos monjes capuchinos solicitaron autorización al rey Carlos I de España para la construcción de un hospicio y una capilla frente a la plaza, permiso que les fue concedido mediante una real cédula y cuyas edificaciones se terminaron en 1790. De acuerdo a la historia, a esto se debe su actual nombre. El terremoto de 1812 destruyó la edificación y después de eso se construyó allí la iglesia de la parroquia San Juan, una obra del arquitecto Francisco de Paula Herrera. La iglesia parroquial San Juan Bautista es un templo católico ubicado en la avenida San Martín, frente a la Plaza Capuchinos, a la derecha de la Escuela 19 de Abril, en la parroquia San Juan de la ciudad de Caracas. Esta plaza fue testigo del sentido homenaje que le rindió el Ejército Libertador, encabezado por el mismo Simón Bolívar, junto con José Antonio Páez y José Félix Rivas, al mártir neogranadino de nuestra independencia, el coronel Atanasio Girardot, quien muriera al ser alcanzado por una bala de fusil, cuando trataba de clavar la bandera nacional en lo alto de una montaña, luego del triunfo obtenido en la batalla de Bárbula el 30 de septiembre de 1813. Durante la campaña Admirable, Bolívar ordenó el traslado del corazón del coronel fallecido heroicamente, desde Valencia a Caracas, en un cofre de plata. En la ciudad capital fue recibido en esta plaza el 14 de octubre de ese mismo año de 1813, y de allí trasladado en solemne procesión hasta la iglesia catedral, donde fue depositado el cofre en la capilla de la Santísima Trinidad, donde descansaban los restos de los padres del Libertador. Ese mismo día, la municipalidad de Caracas le rindió un homenaje a Simón Bolívar donde fue aclamado como libertador y capitán general de los ejércitos de Venezuela. Luego, el 10 de enero de 1827, hubo un encuentro entre Bolívar y Páez, día en que se realizó una parada militar en esta plaza. Esta fue la última vez que el Libertador estuvo en su natal Caracas. Durante el primer gobierno de Guzmán Blanco, en 1875, la plaza cambia de nombre y se bautizó como Plaza de Abril, para conmemorar el ascenso al poder del ilustre americano en ese mismo mes pero del año 1870. En 1881, se decide cambiarle el nombre, para renombrarla como Plaza Zamora, en honor al líder y triunfador de la Guerra Federal en 1859. En esa oportunidad se remodeló la plaza, quitando la emblemática fuente con el león, símbolo de la ciudad, y se colocó en su lugar una estatua de ese. El llamado Palomar de Capuchinos era en realidad una pequeña biblioteca en donde se podían consultar las obras de Andrés Bello, cuando en 1929 se erigió una estatua de este personaje. En el año 1955, con la construcción de la avenida San Martín se le redujo el tamaño a la plaza y a finales de esta década, en 1959, le pusieron un nuevo nombre, esta vez la llamaron Plaza 19 de Abril. Ese mismo año se trasladó la escultura de Zamora a Cúa, su ciudad natal. Luego de esto, se empezó a conocer popularmente con su nombre actual de Plaza Capuchinos. De forma triangular y delimitada por tres calles, la pequeña plaza posee un palomar en forma de torre con 3 pisos o niveles, elemento urbano poco frecuente hoy en día. Intervenida con pérgolas de madera sobre columnas de ladrillo de sección cuadrada y brocales de ladrillo que contravienen su espíritu, la plaza se muestra, en imágenes históricas, como un espacio urbano arbolado y sombreado. En 1954 se concluye la construcción del tramo de la avenida San Martín que va de la esquina de Angelitos a la de Alcabala realizada sobre parte del trazado de lo que fue el antiguo Camino de Antímano, señalado también como Camino de la Vega en el plano de 1810. Una de las puertas de entrada a Caracas, con la intención de enlazar el centro de la ciudad con una zona que se constituyó en un importante polo industrial a partir de los años 1940, la avenida San Martín,
así denominada desde 1930 en honor al general y prócer argentino José de San Martín, transcurre en sentido suroeste, siempre siguiendo a la distancia el trayecto del río Guaire, entre la Plaza Oleari de la urbanización En Silencio y la avenida Morán, que conecta con Catia y en cuya intersección se ubica la Plaza Artigas, prolongándose al sur de la urbanización Vista Alegre hasta encontrarse con la avenida O'Higgins. Allí nace la avenida El Comercio que conduce a la Yaguara para luego convertirse en la intercomunal de Antímano que lleva al centro poblado fundado en 1621. Otro icono importante de esta plaza, lo fue la ya desaparecida panadería Capuchinos, la cual estaba ubicada en su esquina norte de la plaza. Allí mi abuelo Brígido Esteban compraba el pan para su casa cada vez que salía de misa de la iglesia San Juan Bautista, y eso sí, no dejaba de consentir a sus nietos, mi hermana y yo, con unas ricas señoritas que elaboraban en esta panadería, bien saladitas. Sí, ¿alguien sabe en qué panadería de Caracas le rocian sal a las señoritas? Por favor deje la dirección y nombre de la panadería en los comentarios porque hoy en día no las hacen así. Gracias por suscribirte a este canal, también sígueme en mis redes sociales para que estés enterado de nuevos videos. Con tu apoyo me ayudas a realizar contenidos interesantes. Hasta pronto.